Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de Astrología Sacra. En esta ocasión para hacer un análisis del año 2025 desde el punto de vista de la astrología mundial. En el vídeo anterior del año pasado, sobre el 2024, hablé de que estábamos inmersos en todo un salto tecnológico y una transición financiera, haciendo referencia a la conjunción importante que se dio de Júpiter y Urano en el signo de Tauro, ¿no? Todo esto lo hemos visto en el año 2024, por ejemplo, con la adopción institucional tan importante de Bitcoin. Y bueno, todo esto sigue en marcha, pero además este año 2025 va a haber otra conjunción que va a marcar mucho este año, que es la conjunción Saturno-Neptuno en Aries, que ahora la analizaré, pero que sobre todo va a empezar a formar una figura armónica entre los planetas lentos, entre los planetas modernos Urano, Neptuno y Plutón, que se acabará de perfeccionar en el año 2026, ¿no? Pero si hay algo destacado, importante en este año 2025 que le hace ser un año especialmente interesante astrológicamente, es que la mayoría de planetas lentos, bueno, no todos, o sea, de Júpiter para arriba, cambian de signo, transicionan de signo y estarán en los primeros grados de un signo nuevo. Entonces, esto es como algo muy significativo, que no ocurre siempre, y nos habla de que el año 2025 va a ser un año o bien de transición, o bien un año bisagra, o bien un año en el que empiezan a manifestarse cosas nuevas importantes, ¿no? Yo no sé hasta qué punto puede haber algo más crítico, algún crash, la anunciada recesión que nunca llega, o algún tipo de cisne negro. No sabría decir, puede ser, no está descartado, pero también es cierto que en el año 2026 hay como aspectos suaves, ¿no? O sea, bien podría ser que en 2025 ocurriera algo a nivel mundial importante, pero que luego en 2026 se suavizara. Esto no lo sabemos y bueno, tampoco hay que ser apocalípticos. Está claro que desde el trauma colectivo vivido en el año 2020 hay una sensación de como que va a ocurrir algo gordo y bueno, ya sabemos que si crisis, que si guerras, entonces yo no sabría decir hasta qué punto 2025 puede ocurrir algo gordo o no. No está descartado porque hay esta transición tan importante de planetas, pero al mismo tiempo se ve eso, que en el 2026 hay algo como más facilitador y armónico, ¿no? Entonces, lo que está claro que 2025 y 2026 son dos años muy importantes a nivel mundial y se están posicionando todas las naciones, todos los estados al mismo tiempo que el dominio de la carrera del avance tecnológico que se está dando, ¿no? Por eso lo he titulado como nuevo puzzle geopolítico que se está configurando ahora a nivel mundial y es lo que voy a analizar ahora a continuación a nivel de la astrología. Así que vamos a ello. Bien, primero de todo tenemos que ponerlo todo en un contexto más amplio y esto nos ayuda a la doctrina de los grandes ciclos que desarrolló la astrología mundial clásica, sobre todo en relación a las conjunciones de Júpiter y Saturno. Estos planetas, llamados los cronocratores, se dan en una conjunción cada 20 años, pero cada 200 y pico años aproximadamente cambian de signo, ¿no? Entonces, estamos en este momento de transición importante, esto ya se ha hablado mucho estos años por los astrólogos, pero conviene recordarlo, esta transición entre los últimos 200 años, estas conjunciones se dieron en signos de tierra y ahora se ha transicionado se están abriendo 200 años próximos que se van a dar en signos de aire, ¿no? Esto marca mucho el final de un ciclo hegemónico anglosajón del siglo XIX y XX principalmente, que desarrolló, por ejemplo, las democracias liberales y sobre todo toda la época de la industrialización y del materialismo, ¿no? Del elemento tierra. Y ahora pues está transicionando hacia el elemento aire, 200 años de conjunciones el elemento aire. El aire siempre se asoció a Asia, hacia el continente asiático, entonces es un ciclo que va a girar más hacia Asia, más vinculado a las tecnocracias, a la aplicación de la tecnología en la política y sobre todo es la transición hacia la digitalización. El aire tiene que ver con la mente, las ideas y la información. Y es una aceleración. El paso de tierra a aire, evidentemente, es una gran aceleración y simplemente lo vemos que tiene que ver con esa transición que tanto se habla de la era industrial de los últimos 2 siglos a la era digital que ahora estamos comenzando. Entonces, esto astrológicamente es donde estamos justo comenzándolo ahora en relación a estas conjunciones. Entonces, vamos a ver estos planetas lentos que van cambiando de signo en el año 2025 como lo más significativo de este año, ¿no?
Lo primero de todo es Plutón, que realmente ya lo ha hecho en 2024, pero que vamos, que está en esos primeros grados hacia Acuario. Esto ya se ha hablado mucho estos últimos 2 años porque ha estado ahí como amagando, entrando para atrás en Capricornio, tal. Y hay que recapitular también, pues bueno, qué es brevemente y en síntesis qué simboliza, ¿no? Entonces vamos a recapitular, pues de dónde viene. Plutón en Capricornio, estos últimos 15, 16 años, pues que ha marcado un proceso de crisis de las estructuras político-económicas jerárquicas, ¿no? Capricornio es la jerarquía, una mayor conciencia del poder tras los gobiernos y, evidentemente, una corrupción institucional sin precedentes, ¿no? En estos 16 años ha quedado evidenciado que la corrupción no era algo eh, limitado o esporádico, sino que es algo sistémico, ¿no? Que está en todas las instituciones, sobre todo en las cúpulas de poder de todas las instituciones. Y esto tiene que ver mucho con este Plutón en Capricornio. Entonces, ahora ha transicionado y abrimos un periodo de 20 años que Plutón va a estar en Acuario. Esto va a incidir en revolucionarios cambios sociales, movimientos disruptivos, nuevos paradigmas, peligros cibernéticos de la tecnología y lo que llamamos el transhumanismo, ¿no? Este transhumanismo tiene mucho que ver con este Plutón en Acuario y evidentemente Plutón siempre son peligros, ¿no? Entonces va a haber nuevas amenazas, nuevos peligros de esta aceleración tecnológica, también a nivel de ciberataques, de hackeos, todo esto, pues estos 20 años se puede incrementar bastante, ¿no? Y evidentemente el cambio de modelos sociales que va a implicar todo esto, ¿no? Pues también esto va a ser mucho de Plutón en Acuario. Pero resulta interesante verlo también, por ejemplo, en este esquema que hice hace tiempo, en una relación como más dialéctica, ¿no? Desde la astrología, ¿no? Aquí tenemos en la columna del medio tenemos el viejo orden mundial que simboliza este Plutón, bueno, lo que se está dejando atrás para abrirse a un nuevo orden geopolítico de este Plutón en Acuario, ¿no? Entonces, podemos ver lo primero, en la primera línea, pues lo que acabo de mencionar, con el precedente, ¿no? Es decir, cuál fue el precedente de dónde viene de Plutón en Capricornio, ¿no? Y eso, bueno, nos marca un poder jerárquico. Es el poder jerárquico de los entramados piramidales, el poder de las instituciones, política, economía, ciencia y, bueno, comprender cómo funciona el poder piramidalmente, ¿no? Entonces, al pasar en Acuario es el poder horizontal. Tiene que ver más con el ejercer el poder de un modo más horizontal y en entramados abiertos en red según conexiones por afinidad y todo lo que tiene que ver redes sociales y eso pues también tiene que ver mucho con esa forma de nueva forma de ejercer un poder como más horizontal o al menos que rompe esa jerarquización. En otro orden, podemos poner Plutón en Acuario en dialéctica con el Plutón en Leo, que es su signo opuesto. Y todo lo que ocurrió la última vez que estuvo Plutón en Leo, que fue entre el año 39 y 57, que justo coincidió el año del comienzo de la Segunda Guerra Mundial y lo que se instauró después. Plutón en Leo tiene que ver con el poder centralizado, con el poder del dominio. Entonces, lo que ocurrió entonces fue que hubo una explosión mundial para ver quién tenía el dominio y el poderío mundial, ¿no? Y fue lo que estalló la Segunda Guerra Mundial y quien venció. Ya sabemos qué lado venció, ¿no? Quien venció pues fue el anglo-sionismo, ¿no? Entonces todas las instituciones que se crearon entonces en Plutón en Leo son las que han regido hasta el día de hoy, desde la ONU, la OTAN, la CIA, bueno, la KGB de la URSS también, el Mossad israelí, el grupo Bilderberg, y también se hicieron los acuerdos de Bretton Woods en los que se estableció el dólar como patrón de cambio internacional, ¿no? Entonces, este orden es el que gestó Plutón en Leo. ¿Qué pasa? Que ahora con Plutón en Acuario, pues va a hacer oposición a eso y Plutón en Acuario nos habla de poderes descentralizados, porque Acuario tiene que ver con lo descentralizado y esto nos abre a un mundo multipolar hacia el multilateralismo, los poderes emergentes de los países no alineados, que tanto se habla, el sur global, los BRICS, que si están intentando preparar moneda propia basada en materias primas y en oro como alternativa al dólar. Bueno, hay todo un teatro ahí geopolítico y esto. Y bueno, el dólar ya va perdiendo poder, se van a empezar ya a crear monedas digitales de todo tipo, la adopción de Bitcoin, tecnologías blockchain. Entonces, claro, el dólar seguirá siendo hegemónico, pero va perdiendo cuota de poder. Entonces, poderes descentralizados, ¿no? Pero hay una confrontación porque además la mayoría de los grandes líderes
de hoy en día de las grandes potencias son de la generación de Plutón en Leo. Entonces van a tener la oposición estos próximos años, ¿no? Y luego en otro orden podríamos verlo en relación al cierre de ciclo, la última vez, el ciclo entero que estuvo Plutón en Acuario, que fueron los años 1778 a 1798. Y aquí, pues evidentemente fue todo el poder revolucionario de las revoluciones liberales que se dieron entonces, sobre todo la francesa y la americana. Y básicamente lo que produjo es como una ruptura con las monarquías y con el clero. Y se instauró un nuevo modelo de Estado, repúblicas, estados laicos. Y eso tiene mucho que ver también con Plutón en Acuario y también todo lo que es la revolución industrial, ¿no? Entonces, el poder revolucionario de estos próximos 20 años pues, va a ser en la sociedad, con nuevas formas de soberanía por la crisis del modelo de Estado que se gestó precisamente entonces, que viene de la Revolución Francesa. Ese concepto de Estado está ahora cayendo en crisis. El modelo de la ciencia también, que se gestó entonces también, pues también ahora está entrando en crisis y nuevos modelos, nuevas teorías, paradigmas científicos. Y a nivel de tecnología, pues bueno, todo lo que estamos viendo, IA, robótica, pues también toda una revolución industrial o postindustrial y digital, ¿no? Pero principalmente este paso de Plutón hacia Acuario, yo lo que lo he estado siempre relacionando es con la crisis de estos estados en el sentido del modelo en el que se sustentan, que es el modelo del dinero, el modelo del dinero fiat, el dinero deuda, que es una gran estafa, que es un dinero creado de la nada, que solo tiene el valor de que lo ampara un gobierno que tiene el monopolio de la violencia y la coacción. Esa es la contraparte que tiene este modelo Fiat y que los estados están en una constante deuda. Y vemos con la deuda de Estados Unidos que no paran de subir el techo de deuda y es un sistema bueno, insostenible. Ellos lo saben, entonces hay una necesidad de hacer un reinicio y una transición financiera de algún modo, pero nadie sabe cómo se va a hacer. Y estos 20 años de Plutón en Acuario yo lo veo que tienen que ver con cómo se ejecuta esta transición financiera. De momento están haciendo vía inflación, es decir, imprimiendo dinero, pero claro, eso es aumentar el problema de la deuda y además empobrecer a la sociedad. También lo están haciendo por vía de impuestos y por vía de la confiscación, que esto también pues, va a ir a más. También se está haciendo por vía de guerras, relanzar la industria a través de la guerra y la reconstrucción, o bien, quien dice si puede haber algún tipo de crash o cisne negro que se use para proponer la solución ya de esta transición financiera y de este reinicio. Entonces, lo que está claro es que estos 20 años de Plutón en Acuario hay que hacer un cambio de modelo en este sentido. Y lo que veo yo que se va a abrir estas 2 décadas de Plutón en Acuario, pues es, por un lado, van a aumentar las agendas de control digital, que ya lo estamos viendo, esto se va a acelerar. Va a haber una trazabilidad total para todo, para el dinero, para la movilidad, para todo tipo de información, creando pues las identidades digitales que estén ligadas a las monedas CBDC de los bancos centrales, programables totalmente. Entonces, esto es así, el dinero físico va a desaparecer, ya prácticamente está en China, en Suiza, en países de Europa del Norte ya no se usa prácticamente. Entonces, esto es real, forma parte de la inercia de la sociedad, o sea, está claro, habrá países que tardarán menos o más, pero bueno, se va hacia ahí. Pero al mismo tiempo, también veo que se van a dar y se están dando grietas para poder escapar a ese control absoluto por alternativas descentralizadas de todo tipo, porque la misma aceleración tecnológica hace que vaya más rápida que las instituciones y los gobiernos con todo su aparato burocrático. Entonces siempre va a haber desarrolladores, programadores que hagan como hackeos al sistema o programas o aplicaciones que no se han legislado todavía, no controlar. Y esto también pasa con la información. Esta grieta también es con la información. Los medios oficiales, tradicionales, pues está la grieta de las redes sociales, pero aunque cierren una red social, luego se abre otra. Entonces, siempre la tecnología va más rápida que los dinosaurios de los estados con todo su aparato burocrático y legislativo que va muy lento. Y esto va a dar constantemente grietas y márgenes de libertad. Pero eso sí, el grueso, la mayoría, va a haber un control digital absoluto, ¿no? Entonces, así es como veo yo estos próximos 20 años de Plutón en Acuario. Bien, continuando, vemos que el siguiente pase de planeta de cambio de signo importante que va a empezar un poquito, ya no del todo, pero va a hacer un amago en 2025 es Neptuno.
el otro planeta lento. Neptuno que va a entrar en Aries. Va a ser solo unos meses, entre abril y octubre. El- la entrada definitiva ya será en 2026, pero lo considero también como, bueno, pues a nivel de astromundial es importante, ¿no? Cuando un planeta lento cambia de signo, ¿no? Entonces vamos a ponerlo en contexto también. Viene de Neptuno en Piscis, que ha estado desde el 2010-2011 en Neptuno en Piscis, ¿no? Yo lo que veo de Neptuno en Piscis es que ha producido como una zombificación de las masas, porque Neptuno tiene que ver con las masas. ¿Dónde está dónde están las modas colectivas o hacia dónde se mueve la inercia de la conciencia colectiva o de la masa social, por decirlo así? Eso es Neptuno en astrología mundial. Entonces, ¿qué ocurrió? Esos años, 2000 y 2011, empezaron los smartphones, los teléfonos inteligentes. Entonces, a partir de entonces, todo el mundo en el móvil empezó a tener un ordenador y eso ha producido una hipnosis colectiva y una falsa burbuja ilusoria de estar pegados a la pantallita. Entonces, esto sí que lo veo mucho de este Neptuno en Piscis, porque Neptuno y Piscis tienen que ver con las imágenes, con el poder embaucador de la imagen, ¿no? Pero también con engaños y estafas colectivas. Bueno, ya hemos visto todos estos últimos años lo que ha pasado, entonces también tiene que ver con una conciencia generalizada de que todo es mentira. O sea, Neptuno en Piscis da la sensación de que todo es una ilusión, todo es un gran espejismo, todo es una gran mentira, ¿no? Eso también lo da Neptuno en Piscis. Y al mismo tiempo también ha abierto sensibilidad hacia colectivos vulnerables y evidentemente y muchos movimientos de lo que se haya llamado el wokismo, que ha predominado esta última década, sobre todo, o desde entonces, 2010-2011, sobre todo desde época de Obama y del Partido Demócrata y de todas las fundaciones de George Soros, que ha financiado diferentes grupos políticos, pues han creado un relato cultural de lo que se ha llamado el wokismo, que ha sido muy disolvente a nivel social y que incluso ha disuelto las identidades en el sentido de que, bueno, ya la gente no sabe ni si es hombre, ni si es mujer, si es un perro o un robot, ¿no? Entonces, todo esto lo veo mucho con Neptuno en Piscis. Una disolución que sí, es una mala interpretación de Neptuno en Piscis, que sí, que desde Neptuno en Piscis toda forma la conciencia toma cualquier forma, ¿no? En un sentido espiritual. Pero eso mal interpretado ha producido una disolución de la sociedad y lo que está claro que eso se acaba ya, o sea, o al menos no se acaba del todo, pero no va a tener el relato hegemónico tan marcado, claramente por el cambio de gobierno en Estados Unidos, ya va a hacer que no tenga tanta fuerza este relato de, de este wokismo tan disolvente a nivel de identidad y que yo lo veía muy también con Neptuno en Piscis y qué pasa, que ahora pues bueno, ya transiciona hacia Aries y bueno, claro, aquí me pregunto, ¿Neptuno en Aries puede producir que las masas, o sea, Neptuno, como que estén más agitadas, más irascibles, más guerreras? ¿Podría producir un cierto despertar de esa zombificación de Neptuno en Piscis o no? No lo sé, ya veremos, ¿no? Puede dar inspiración en cuanto a iniciativas pioneras también, grandes ideales de nuevas iniciativas, ¿no? Empuje de acciones colectivas, de acciones sociales también, ¿no? Nuevos líderes mesiánicos salvadores también pueden aparecer, ¿no? Y una de las cosas que yo veía, o al menos veo hacia dónde puede tender este Neptuno en Aries, es un cierto idealismo combativo o delirios bélicos, que yo lo veo mucho con lo que está pasando en Oriente Medio, cómo puede incidir este Neptuno en Aries, en el sentido, por ejemplo, de esta idea que tiene el sionismo de la gran Israel, que ocupe toda la zona de Oriente Medio. Eso es como un delirio neptuniano eh, que le lleva a Aries, a un impulso guerrero de conquista y de invasión muy fuerte. Entonces lo veo muy ahí, esta idea de gran Israel, y al mismo tiempo la polaridad que hace en el mundo árabe con el aumento del yihadismo internacional, que también es esa idea de guerra santa. Entonces, Neptuno en Aries yo lo veo como esos delirios de guerra santa que pueden exacerbarse estos próximos años, sobre todo ahí en Oriente Medio, ¿no? Es significativo también ver qué ocurrió con Neptuno en Aries la última vez que estuvo, que fueron los años de 1861 a 1875, coincidió prácticamente con esos años de la Guerra Civil en Estados Unidos, los tiempos de Abraham Lincoln, la abolición de la esclavitud, y bueno, fueron unos años que en ese contexto de guerra civil se confrontó mucho entre las ideas del individualismo y las del colectivismo, lo cual resuena mucho con Neptuno en Aries, ¿no? Que además coincidió con Urano en Géminis también, esos años
de guerra civil en Estados Unidos, que Estados Unidos tiene Urano en Géminis, ¿no? Entonces, eso es significativo. Pero también veía como que esos años se produce la unificación de Alemania e Italia. Esto es significativo porque marca como una culminación de lo que es bueno, el nacionalismo. O sea, es como el nacionalismo llevado a la acción política de crear un Estado-nación moderno que venía del romanticismo, ¿no? O sea, los años previos, sobre todo de Neptuno en Acuario y Neptuno en Piscis, se desarrollaron ideas del romanticismo que crearon todo un ideal de la historia, del colectivo, porque Neptuno es el colectivo, el espíritu del pueblo, y que eso llevó, sobre todo en Alemania, a la creación del Estado alemán cuando Neptuno entró en Aries, ¿no? Y bueno, lo veía como significativo también, al mismo tiempo que se da esos años la primera internacional socialista, es decir, la primera internacional que organiza la lucha obrera. Ya sabemos que Neptuno en astrología mundial se asocia con las clases obreras, con las masas, la conciencia del proletario, y al entrar en Aries pues se organiza ese concepto de lucha obrera, también a nivel internacional que lo mismo, venía de los años previos de Neptuno en Acuario y Neptuno en Piscis sobre todo, se crearon las ideas socialistas en un sentido más utópico o más teórico, y cuando entra en Aries, pues esas ideas pasan a llevarse a la acción en este concepto de lucha obrera de la primera internacional socialista y luego las siguientes, ¿no? El tema está que es compleja esta posición de Neptuno en Aries porque al mismo tiempo entra otro planeta también, que es Saturno en Aries. Entonces es un aspecto difícil de comprender que estamos aquí intentando desentrañar, ¿no? Este es más lento, está 3 años en cada signo y bueno, hay que ponerlo en contexto también de dónde viene. Está viniendo de Saturno en Piscis y va a entrar en Aries también unos meses de mitad, entre mayo y agosto más o menos, ¿no? Entonces, estos 2, 3 años que venimos de Saturno en Piscis, pues sí que ha producido muchos desengaños y desilusiones, tiene que ver mucho con esta posición, un cierto nihilismo, una cierta sensación de vacío, de vacío espiritual, de falta de valores, de dirección. Esto lo puede dar. De hecho, yo siempre he puesto en relación este Saturno en Piscis a Schopenhauer, que el filósofo Arthur Schopenhauer, el pesimista existencial, que el primero que trajo ideas de la India a Occidente a nivel filosófico, sobre todo influido por el budismo, pues él en su carta tiene el Sol conjunción a Saturno en Piscis en el medio cielo, ¿no? Entonces encarna muy bien Schopenhauer este Saturno en Piscis, ¿no? En cuanto a ese pesimismo existencial. Entonces, también Saturno en Piscis, que Saturno es el señor del karma y Piscis es el último signo del zodiaco, yo lo veo también como una cosecha de almas, como un reajuste kármico colectivo importante que a veces ha coincidido con genocidios o grandes masacres, ¿no? La última vez que estuvo Saturno en Piscis fue en los años 94-95, que coincidió con los genocidios de Bosnia y de Ruanda que causaron una gran conmoción a nivel público, ¿no? Y ahora pues ha coincidido con, por ejemplo, con lo que está ocurriendo en Palestina, en Gaza, ¿no? Entonces, siempre con Saturno en Piscis es como que hay muertes colectivas de repente de muchas almas que generan una impotencia de no poder hacer nada ante eso, ¿no? Eso es lo que se vive en el colectivo con Saturno en Piscis, ¿no? Entonces, luego, cuando entra en Aries, este 2025 que empezará, no es que esté muy favorable, de hecho tampoco, porque Saturno en Aries está en caída, entra en caída en Aries, entonces no le favorece, no, o sea, Saturno va a dar lo peor de sí. Entonces puede producir dificultades y limitaciones en la libre acción, puede producir frustraciones porque es como un freno que no deja arrancar, pero también a nivel mundial lo veo como un mayor auge del autoritarismo con Saturno en Aries. Puede haber golpes militares y en general las instituciones pueden, que es Saturno, los estados, que es Saturno, pueden estar más beligerantes para el control de los individuos, por ejemplo, ¿no? Ahora mismo con Saturno en Piscis hay un caos, hay una deriva caótica de las instituciones, ¿no? Y ante ese caos se va a entrar en Aries, que es como va a ser más beligerante todos los estados. Y como digo, es probable que haya, yo creo que ya empieza un poco a notarse un auge del autoritarismo. Y ya veremos el rol de los militares de rango
en el sentido de que Saturno en Aries se relaciona mucho con eso, ¿no? Con jerarquías militares. Es curioso que justo los años antes de comenzar la Segunda Guerra Mundial, Saturno estuvo en Aries, ¿no? Y hubo una creciente militarización que hasta que estalló la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Del 37 al 40, ese previo, ¿no? No quiere decir ahora que sea igual, pero sí que es verdad como que tiene que ver mucho con la autoridad, con lo militar y con el control también, ¿no? El otro planeta lento que cambia de signo, también muy importante, es Urano, que Urano pasa hacia Géminis. Entonces, Urano está cada 7 años en cada signo. Entonces, lo mismo, poniéndolo en una recapitulación, pues está cerrando ya 7 años, 7, 8 años, que está Urano en Tauro. Y Urano, por el signo que está, lo que marca es una revolución, un cambio acelerado, ¿no? Entonces, Urano en Tauro, pues ha revolucionado la forma de ver el dinero. Ya vemos pues lo que he mencionado también, toda la adopción de Bitcoin, del dinero digital, de formas de pago digitales, como el dinero en efectivo prácticamente está quedando ya en desuso. Pues esto lo ha acelerado estos 7, 8 años de Urano en Tauro, ¿no? Son revoluciones también en cuanto a la forma de ver el valor, también en relación a la alimentación y al cuerpo también han podido darse cambios y aceleraciones o cambios de perspectiva estos años de Urano en Tauro, todo lo que simbolice Tauro, ¿no? Y ahora pues va a entrar en Géminis. Lo mismo hace unos meses de amago, de julio a noviembre, hará unos meses ahí que entra, luego volverá. Por eso digo que el 2025 es muy interesante, porque estos planetas lentos, especialmente los meses de mitad, hacen un primer amague de los primeros grados, pero luego vuelven. Entonces, como que se prepara algo que acaba de perfeccionarse y manifestarse claramente en el 26. Eso es lo que podemos ver, ¿no? Entonces, Urano en Géminis, pues una revolución en todo lo que simboliza Géminis, ¿no? En los transportes. Bueno, ya estamos viendo el tema de los coches autónomos y todo esto, ¿no? En las comunicaciones en general, en el comercio, nuevos lenguajes que aparecen, nuevos códigos. Y todo esto lo veo muy vinculado claramente con las inteligencias artificiales, generativas, de todo tipo, el procesamiento de Big Data, el desarrollo de la robótica, de la computación cuántica. Pues bueno, todo esto está claramente relacionado con Urano en Géminis y ya lo estamos viendo, ¿no? Una nueva creatividad, nuevas formas de creatividad intelectual van a promover todos estos cambios también a nivel tecnológico y esto resuena mucho con Urano en Géminis, ¿no? Y por último, el otro planeta lento que cambia de signo en el año 2025 es Júpiter, aunque no es tan importante como los anteriores que acabo de mencionar, porque Júpiter cada año cambia de signo, porque está en un signo cada año, ¿no? Entonces, lo que vemos es que va a cambiar de Géminis a Cáncer, ¿no? Y esto en principio es positivo, es favorecedor porque Júpiter se encuentra más dignificado en Cáncer que en Géminis. En Géminis está en exilio y en Cáncer está exaltado. Por lo tanto, debería haber una cierta mejora a partir de junio del 25 de los asuntos jupiterianos. Ahora venimos de Júpiter exiliado en Géminis, además está bastante debilitado porque no solo es que esté en exilio, sino que está recibiendo una cuadratura, prácticamente toda la estancia en Géminis está recibiendo una cuadratura de Saturno. Entonces, Júpiter en Géminis es como si fuera como que no importa la verdad, sino los relatos. O sea, toma mucha conciencia de eso, ¿no? Porque Júpiter es la verdad. Puede dar una sobrecarga de información, excesos de estímulos mentales y todo lo que es la justicia, que también es Júpiter, pues está muy debilitada. Entonces, esto lo hemos visto, ¿no? Lo estamos viendo. Y cuando entre en Cáncer, pues bueno, puede haber mejoras en temas familiares, en temas inmobiliarios, eh, algo debería favorecer en ese sentido y puede dar también a nivel ideológico un auge de los nacionalismos, de ideas nacionalistas, patrióticas, de todo tipo, pues eso está muy vinculado a Júpiter en Cáncer. Si vemos a Júpiter como la justicia, Júpiter en Cáncer sería como la justicia del pueblo, ¿no? El pueblo, pues, o sea, la justicia va más a favor del pueblo o el pueblo se toma su propia justicia, bueno, estaría en resonancia arquetípica con esto, ¿no? Pero también a nivel individual y esto pues puede producir esta exaltación una exacerbación de las emociones o de los cambios emocionales o de la ciclicidad de estas aguas de cáncer, ¿no? Entonces eso también habrá que tenerlo en cuenta. Bien, y una vez vista esta transición de los planetas lentos a nuevos signos,
vamos a ver los aspectos planetarios más importantes de este año 2025. Se van a dar muchos aspectos, pero bueno, solo mencionar los dos o tres como más marcados, más lentos, ¿no? Marte-Plutón, aunque no sea un aspecto de los lentos, como Marte se ha quedado en fase de retrogradación, este aspecto toma una importancia muy importante durante meses, ¿no? Es un aspecto tenso que tiende a la violencia y a confrontación de situaciones adversas críticas, porque es una oposición. Puede dar situaciones de peligro, de supervivencia. Este ya ha empezado a darse a finales del 24 y va a continuar todavía, los primeros meses sobre todo del 25. Entonces, el primer contacto se dio el 3 de noviembre, ahora en enero será el siguiente, con Marte retrógrado, y el último será el 27 de abril. Bueno, aquí en España coincidió el primer contacto con la catástrofe de Valencia, lo cual ha abierto pues una situación como de emergencia, una situación límite de supervivencia muy Marte-Plutón. Se ha visto claramente Marte-Plutón, pero siempre que hay aspectos tensos de Marte-Plutón, todo el tema de Oriente Medio pues se explota de algún modo y se intensifica. Esto lo vengo yo observando desde hace muchos años que voy siguiéndolo y prácticamente el 90% de situaciones muy críticas, muy tensas, muy destructivas que se dan en Oriente Medio, hay aspectos tensos Marte-Plutón. Por lo que sea, los arcontes que hay detrás de Marte-Plutón pues mueven bastante esa región, ¿no? Bueno, esto ya viene supercargado, ¿no? De siempre, pero eh, toma un pico de intensidad, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, con lo de Siria, lo que está pasando en Siria también, pues va a marcar una reconfiguración de todo Oriente Medio, ¿no? Porque que llegue al poder Al Qaeda a Siria, pues es algo muy importante y bueno, lo sorprendente es que Occidente lo está aplaudiendo. Occidente está aplaudiendo que llegue un grupo de Al Qaeda que va a intensificar todas las ideas yihadistas. Pero bueno, ya sabemos que Al Qaeda pues lo creó la CIA y que estos grupos los financia Occidente al fin y al cabo porque interesa tener esa parte, esa dialéctica terrorista yihadista le interesa al sionismo internacional tenerlo, ¿no? Entonces, bueno, por eso siempre se acaba ahí. Bueno, todo este enredo que ya conocemos de Oriente Medio, pues bueno, en enero va a estar todavía muy activa. De hecho, lo de Siria es significativo porque ha sido entrar Marte retrógrado y una guerra civil que llevaba 12 años, en prácticamente unos días, parece como si el ejército sirio se hubiera retirado, hubiera ido a la retaguardia y han dejado entrar a todos los grupos terroristas, ¿no? Seguramente detrás haya habido un pacto entre Estados Unidos y Rusia, un cambio de cromos o algo, pero que astrológicamente me resulta muy significativo que Marte retrógrado y los ejércitos, el ejército sirio, pues parece que desaparece o no está, y después de resistir 12 años en una guerra civil, entonces muy curioso con Marte retrógrado, ¿no? El tema está, como digo, en enero va a seguir habiendo mucha tensión y sobre todo a final de abril, que será el último contacto, también ahí se puede haber peligros, tensión, no solo en Oriente Medio, pero que ahí está garantizado. Otro de los aspectos interplanetarios importantes, que también viene del 24, pero que va a continuar un poquito en el 25, es la cuadratura Júpiter y Saturno, estos dos cronocratores tan importantes, ¿no? Este es un ciclo asociado a Europa. Siempre en astromundial el ciclo Saturno-Júpiter se ha asociado a Europa, ¿no? Es una cuadratura, por lo tanto es un momento crítico de crisis. Entonces marca una crisis social, institucional, de gobiernos, también del sistema judicial, muy fuerte, que sobre todo estamos notando en Europa, ¿no? Hay una falta de fe, Júpiter, en las instituciones. Saturno como que se está incrementando mucho más. Es que lo vemos en todos lados, ¿no? No solo en España, sino en Francia tienen una crisis institucional muy grande, en Alemania también. O sea, esto lo está haciendo esta cuadratura, Júpiter-Saturno, pero al mismo tiempo también está llevando a nivel legislativo a generar más leyes de control y hiperregulaciones, ¿no? Porque también tiene que ver mucho con lo legislativo, ¿no? Entonces, sobre todo en Europa, se está yendo al hipercontrol, a la regulación de todo. Entonces, esto lo está produciendo este aspecto, ¿no? Un primer contacto se dio en agosto del 24, ahora en diciembre se está dando otro, y el último se dará en junio, que es el que veo el más importante porque se dará ya hacia los signos, en ese cambio de signo que hemos hablado, hacia signos cardinales. Entonces, ahí en junio del 25 hay que estar atento a ver
qué crisis de gobiernos pueden darse o qué crisis institucionales se pueden dar, yo lo veo más en ese sentido, o qué leyes o de control mayores, o bien a nivel de crisis. O sea, a veces estos interaspectos Júpiter-Saturno también producen crisis económicas. O sea, podría a partir de ahí agravarse algún tipo de crisis económica, aunque yo sobre todo lo veo más en crisis sociales e institucionales, ¿no? Y bueno, y en cuanto a interaspectos, está claro que se empieza a formar a partir del 25 una figura armónica de los tres planetas transaturninos, como he dicho en la introducción. Esto en la historia, cuando se da, marca momentos históricos de gran creatividad, porque son figuras armónicas, a nivel generacional, que marca a nivel generacional. Y yo lo he visto, sobre todo en los últimos siglos, que ha ocurrido mucho con una aceleración de las narrativas de progreso tecnológico, cada vez que se han dado aspectos armónicos entre estos tres, ¿no? Aquí lo vemos, es la figura que va a empezar a formarse a partir del 25, pero que se perfecciona durante el 2026. Plutón en Acuario, en Trígono, con Urano en Géminis, y todo ello en sextil a Neptuno en Aries, ¿no? Yo lo veo como en lo que estamos inmersos, ¿no? De toda la aceleración de la revolución cibernética en la que estamos inmersos, ¿no? De las nuevas tecnologías que se están dando, que es un desarrollo industrial tecnológico sin precedentes, ¿no? Todo esto yo ya lo analicé en un anterior vídeo de hace un tiempo que hablo sobre la cuarta revolución industrial y la correlación a nivel astrológico y lo puse en relación pues con figuras armónicas de los tres planetas transaturninos. Cada vez que se daba una armonía entre ellos, pues se había producido una de estas revoluciones, ¿no? La primera en el siglo 18 con la máquina de vapor, la segunda sería más en finales del 19 con la electricidad, la tercera sería en los años, a partir de los años 60 con la revolución informática, y ahora la cuarta o quinta también, según algunos, porque bueno, se enlazan porque va todo muy acelerado, que es la de la digitalización. Entonces esto lo menciono como que el año 2025 todo esto va a ir a más y se acelera, sobre todo 25-26, ¿no? Pero no me extiendo más para no hacerlo más largo porque ya lo analicé, como digo, en un anterior vídeo sobre la cuarta revolución industrial y la astrología. Entonces, en lo que es esta figura, es interesante primero reseñar esta conjunción Saturno-Neptuno, que es un aspecto muy importante que ya lo hemos analizado por separado, ¿no? En su entrada en Aries. Y como tal, esa conjunción que se da entre el 25 y el 26, pues es un ciclo de unos 36-38 años más o menos, suele darse estas conjunciones, y que tradicionalmente es asociado al socialismo en astro mundial. Se hizo célebre el astrólogo francés André Barbol por su pronóstico de la caída de la URSS años antes, basándose en esta conjunción, porque vio que era un ciclo que estaba muy asociado con el socialismo y Rusia, porque ya incluso se dio con la publicación del manifiesto comunista de Marx y Engels, se dio con una de estas conjunciones, 1847-48, y bueno, y luego vio que en la Revolución Rusa de 1917 se daba nuevamente esta conjunción, que con la muerte de Stalin y su transición, que también fue un hito importante en la URSS, en el año 1953 se volvía a dar esta conjunción. Entonces pronosticó que, bueno, en el año 89 próximo se dará esta conjunción, por lo tanto, va a haber algo en la URSS o el fin de la URSS o tal, ¿no? Entonces, así coincidió, fue la caída del muro de Berlín que precipitó la caída de la URSS, ¿no? Entonces vemos que está muy asociada al socialismo, ¿no? En el sentido de nuevas formas institucionales o estructuras sociales que se gestan, ¿no? Claro, yo no sé hasta qué punto entre el 25 y el 26 puede darse algún cambio importante en Rusia. Esto habrá que estar atentos. Si va a haber algo importante en Rusia, si se sigue cumpliendo esta ciclicidad de Saturno en Neptuno, o que más que con Rusia, con lo que esté relacionada es con formas de socialismo. Entonces habría que verlo en regímenes o estados que tienen esta base socialista. Si ahí pueden darse cambios de ciclo importantes, ¿no? Lo iremos viendo, ¿no? Y bueno, que esté en el signo de Aries, aunque hace una primera aproximación de conjunción cuando entran retrógrados,
sobre todo en el entorno de julio del 25 es cuando hacen su máxima proximidad, pero ya se ponen retrógrados. O sea, realmente será, cuando realmente sea más exacta, será durante el 2026, ¿no? Pero bueno, en Aries, eh, bueno, habría que verlo cómo se manifiesta. Podría ser construir un nuevo modelo social más centrado en el individuo soberano, que es Aries, en el sentido de que el individuo Aries tenga más responsabilidad de sí por Saturno en Aries. Es decir, el tema de lo colectivo de Piscis, como irá abriendo paso a una mayor importancia a lo ariano, podría venir de ahí, pero como he dicho antes, también Saturno en Aries yo lo veo como un aumento de las autocracias políticas o un golpe hacia el autoritarismo que puede estar camuflado en base al bien común de Neptuno o por el bien de Neptuno. O sea, hay que tener cuidado también de cómo ese autoritarismo o esa rigidez de Saturno en Aries está enmascarada con algo neptuniano, ¿no? Y bueno, también puede producir algún desengaño importante o algún... Bueno, veremos porque transicionará de Piscis a Aries, ¿no? Que es interesante que esa transición de Piscis a Aries también se dio en 2010 y 2011 con la conjunción Júpiter-Urano de entonces, que estuvo dándose ahí entre un signo y otro, que es el último del zodiaco y el primero, y por eso es tan importante. Y entonces produjo el movimiento de los indignados, de las primaveras árabes, fue como más revolucionaria, porque es la propia naturaleza de Júpiter y Urano. Esta yo no la veo revolucionaria, sino que la veo más en ese sentido, más de responsabilidad individual o bien de esos golpes de más de autoritarismo, ¿no? Y el otro lado de la figura armónica, que yo es lo que veo como sobre todo más importante, es el trígono entre Urano y Plutón, que este ya empieza a darse, en el 2025 empieza a darse ya de forma exacta, en el momento que ya entra Urano en Géminis, y que va a estar sobre todo hasta el 2028 más o menos bastante exacto. Estos 3 años, y aquí es donde veo yo como un desarrollo creativo tecnológico muy grande, ¿no? Es un trígono creciente en aire, es decir, es un trígono muy creativo, muy dinámico, que viene de la conjunción que se dio en el año 65, en los años 60 en Virgo. Esa conjunción de Urano-Plutón en Virgo de los 60 marcó el comienzo, gestó lo que es la era digital actual, ¿no? Sobre todo en el sentido de la sociedad artefactual, la sociedad de los electrodomésticos, artefactos, también de los ordenadores, todo eso es Virgo. Virgo son los aparatos, los ordenadores, electrodomésticos, artefactos. Entonces, esta sociedad artefactual en la que estamos, que ahora nos parece normal, pues en la astrología mundial está asociada a esta conjunción en Virgo, ¿no? Y ahora pues es un despliegue de trígono creciente muy creativo que se va a dar estos próximos años. Entonces yo lo veo aquí como una aceleración exponencial. Se está hablando también que estamos entrando en la era de lo exponencial y tiene que ver con este trígono de aire, ¿no? Aceleración exponencial sin precedentes por la IA, la robótica, la blockchain, la computación cuántica, todo esto, ¿no? Y que va a transformar totalmente la sociedad. Evidentemente esto va a producir primero un fuerte aumento de la productividad, sin precedentes también, por la eficiencia que se va a conseguir en las tareas automatizadas, ¿no? Pero, claro, esto va a forzar a remodelar el sistema económico-social por completo. Plutón en Acuario. Es decir, la aceleración de Urano en Géminis a la hora del procesamiento de los datos o de las tareas, de agilizar tareas, con Urano en Géminis, con IAS y todo esto, viene a la par de una transformación de la sociedad sin precedentes, Plutón en Acuario, ¿no? Y ahí es cambio de modelo en el sistema económico-social, ya sea el trabajo, el modelo energético, y veremos si esto no está relacionado también con esa renta universal que se propone y que eso tenga que ver mucho con ese Saturno-Neptuno, porque es una renta universal, o sea, por tu bien, pero para controlarte también, Saturno, porque claro, es el que cierra el triángulo armónico de esta figura, ¿no? Entonces, lo que está claro que se van a acelerar muchos cambios y van a aparecer nuevas, necesariamente se va a tener que reformular nuevas estructuras de la sociedad, ¿no? Entonces, para ir acabando, quería traer aquí algunas cartas de personajes, no para analizarlas al detalle, sino para mencionar algunas cosas, ¿no? Aquí tenemos la carta de arriba de Larry Fink, el CEO de BlackRock,
BlackRock es el fondo buitre más grande del planeta, tiene tentáculos prácticamente en todo, no hay nada que no escape a los tentáculos de BlackRock. Y a la izquierda Putin, presidente de Rusia, y a la derecha Xi Jinping, presidente de China. Las he puesto simplemente porque son de la generación de Saturno-Neptuno. Si os dais cuenta, los tres tienen Saturno-Neptuno en conjunción, que es la conjunción que va a haber estos dos próximos años. Entonces, aquí hay un efecto de resonancia, entonces, pues puede haber cosas importantes en ellos, ¿no? Bueno, Larry Fink vemos un Escorpio, luna llena, nació en luna llena, luna llena exaltada en Tauro con Júpiter, de ahí toda la abundancia y riqueza. Y bueno, la de Putin sí que he oído que no se sabe hasta qué punto es certera o no la fecha de nacimiento, pero bueno, a nivel generacional sí que es de Saturno, de la conjunción Saturno-Neptuno, que ya he dicho, tan asociada a Rusia y tan asociada al socialismo, aunque bueno, él no es socialista en ese sentido, que viene más de, sí, que viene de la KGB, pero bueno, sí que podía coincidir la casa 12 que es la casa del espionaje, y Luna en Géminis en 8, pero bueno. No quiero tampoco aquí ponerme a analizar su poder también, su dominio zarista que tiene, muy Plutón en León medio cielo, podría coincidir, ¿no? Y Xi Jinping, que no se sabe la hora, pues bueno, también tenemos un Saturno-Neptuno en conjunción también, y bueno, aquí nuevamente sí que coincide con el socialismo y bueno, y... Pero bueno, como digo, que son personajes como que resuenan a nivel generacional todos los que en su carta tengan esta conjunción Saturno-Neptuno con estos dos próximos años, ¿no? Y luego también, pues en Estados Unidos quería mencionar también, ahora para finalizar, pues que evidentemente es importante en todo este puzzle geopolítico y es algo como que va a marcar mucho y muy significativo del año 2025 es la entrada del nuevo gobierno en Estados Unidos. Tras la victoria de Trump, que bueno, era una victoria que se veía ya muy clara, yo estuve a punto de hacer una publicación diciendo que tenía más sentido que ganara Trump, pero bueno, luego como ocurrió lo de Valencia y esto al final no lo hice, pero como que las encuestas daban claramente que iba a ganar y bueno, y es que astrológicamente se veía Júpiter transitándole justo el nodo norte y el Sol en casa 10 y bueno, y también lo veía porque como estos años va a venir Urano en Géminis y va a haber una aceleración en ese sentido, pues digo, es que colectivamente debería canalizarlo él, porque él es Sol conjunción Urano. Entonces, él tiene que ser uno de los catalizadores que va a permitir relanzar toda esta explosión industrial a nivel tecnológico, ¿no? O sea, que de estos años, como indica el Astro Mundial. Entonces, evidentemente, yo lo veo que va por ahí y por eso he elegido también, por ejemplo, para que forme parte del gobierno a Tesla, ¿no? Entonces, tiene que ver con este desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, mencionar simplemente, bueno, esta carta de aquí de la derecha es una de las de Estados Unidos. Ya sabemos que hay varias, pero es una. Y la carta de Elon Musk y la de Robert Kennedy Jr., que también va a formar parte del gobierno. Y me ha llamado la atención de que los tres son perfiles muy lunáticos y uranianos, en el sentido de que Trump nació en luna llena, que además era eclipse, como es el eje de los nodos, era una luna llena en eclipse alineada con Urano. Eso es súper excéntrico, súper, es un poco una personalidad muy singular, muy desconcertante, que, bueno, que puede poner nervioso a mucha gente porque no se sabe muy bien para dónde sopla el viento, aquí además mutable. Entonces, bueno, es mucho su perfil, ¿no? Robert Kennedy, es curioso que también nació en una luna llena, también en eclipse, el eje de los eclipses, una luna llena en eclipse alineada con Urano también. O sea que también es un perfil un poco lunático, excéntrico, diferente. Y bueno, en el eje 612 es conocido por su lucha que ha hecho en temas de denunciar a la industria farmacéutica, a la industria de la alimentación y bueno, todo esto. Y bueno, y Elon Musk que aunque no nació en luna llena en eclipse, pero bueno, es cáncer, ascendente cáncer, o sea que es muy lunático también. Y Elon Musk es como, yo lo veo como un niño, es un niño grande, o sea, tiene unas cosas muy infantiles, muy cáncer, cáncer, ¿no? Y por esta parte. Y sí que es Sol cuadratura Urano, o sea que también es aspecto Sol-Urano. Son los tres Sol-Urano y muy lunares, ¿no?
Sí, Elon Musk está claro que sí que tiene una inteligencia, tiene un Mercurio justo en el ascendente con la estrella Sirio, además en recepción mutua con la Luna en Virgo. Entonces, esto es a nivel mental, pues, es muy favorecido. Y es curioso también que si nos fijamos, el Sol de Trump cae justo en el planeta Marte de la Carta de Estados Unidos. El Sol de Elon Musk cae justo encima del planeta Júpiter de Estados Unidos. Y el Sol de Robert Kennedy Jr. cae justo encima de Plutón, de la Carta de Estados Unidos, ¿no? Ahí lo dejo para quien sepa astrología, por si quiere. O sea, que cada uno de ellos alumbra una parte, ¿no? O sea, Trump dinamiza tal vez esta parte de Marte, es un agitador y tal. Elon Musk ilumina Júpiter, o sea, que puede dar bastante expansión y riqueza en algún sentido. También es el hombre más rico del mundo. Y Robert Kennedy alumbra Plutón. Yo creo que alumbra también todo lo que son corrupciones institucionales de ciertas industrias en Estados Unidos, ¿no? Entonces lo dejo aquí como muy significativo. Pero bueno, quería también decir que no se me olvide que con la entrada de Trump al poder vamos a tener los tres líderes de las potencias más importantes de signos de aire. Putin Libra, Xi Jinping Géminis y Trump Géminis, que tiene que ver mucho con este cambio a fase de aire que hemos dicho también, ¿no? Y es muy significativo que el líder de China tiene en conjunción el Sol a Trump. Es decir, se llevan prácticamente un día, creo que se llevan. Se llevan un día. Entonces, esto es un aspecto muy significativo que los dos tengan el Sol en conjunción y al mismo tiempo esté en trígono al Sol de Putin, ¿no? Yo creo que esto va a favorecer porque el aire tiene que ver con el diálogo, la comunicación, a pesar de que Trump es enemigo de China en principio, pero bueno, es un hombre de negocios, comercial y bueno, y debería favorecer el aire como un mayor entendimiento a un cierto nivel, ¿eh? Entonces, resumiendo un poco esto, el tema del trampismo, este trampismo versión punto 2 que va a venir, pues va a marcar mucho también a nivel geopolítico cómo se reconfigura todo a nivel mundial. Esto no hay duda, ¿no? La toma de posesión va a ser el 20 de enero del 25 y hay aspectos muy tensos. Sol-Plutón, Sol conjunción Plutón, oposición Marte, lo cual augura que va a ser una legislatura con bastante tensión. Y bueno, y lo que he dicho que estos personajes son, bueno, hay muchos más evidentemente, pero estos son perfiles como muy singulares, como he dicho, lunático-uranianos, contradictorios, e impredecibles. Entonces yo veo como un, un gobierno en Estados Unidos como muy contradictorio, muy impredecible, que ya veremos si no hay cambios y cosas, ¿no? Porque, bueno, hay algunas de las contradicciones que he visto, ¿no? Por ejemplo, el tema de las desclasificaciones, que es mucho de Plutón en Acuario. Si se van a desclasificar documentos secretos del asesinato de Kennedy, además estando su sobrino, con el tema OVNI, que ya con Plutón en Acuario esto se desarrolló, con el 11S, ahí lo dudo, porque detrás del 11S está el sionismo y Trump es sionista, es de la ladura del sionismo, está apoyada por el sionismo porque es un hombre de negocios y el dinero ya sabemos quién lo maneja, ¿no? Entonces, luego también el tema de las liberaciones. O sea, por un lado sí que se prometen facilidades en impuestos, en tasas para relanzar la industria, desburocratizar, políticas como más libertarias en este sentido, pero por otro lado Trump es súper proteccionista, de crear una guerra comercial, aranceles, muros, porque tiene Saturno en Cáncer y es más proteccionista en ese sentido, ¿no? El comienzo de la tecnocracia, yo aquí sí que lo veo relacionado, que entre Elon Musk va a relanzar todos sus proyectos, Tesla, la robótica, Starlink, Neuralink. Entonces sí que es verdad que esto va a acelerar las aplicaciones tecnocráticas en los gobiernos, ¿no? Implementación de cadenas blockchain para mayor eficiencia y transparencia gubernamental, pero también para mayor control, tokenización de activos reales. O sea, la digitalización va a aumentar también a nivel político, ¿no? La relación con China la veo contradictoria también, porque por un lado es muy amigable de Musk, porque bueno, en China los coches eléctricos y muchas, o sea, hay buena relación, pero por otro lado aparentemente es enemiga de Trump. Entonces hay una contradicción ahí, ¿no? Luego el tema de la Big Pharma, lo mismo, una contradicción porque si ocupa alguna cartera de sanidad Robert Kennedy se ha caracterizado por estar en lucha contra la industria farmacéutica, pero Trump apoya a la industria farmacéutica, ¿no? Porque es el dinero.
Y claro, hay que ver el poder, cómo puede transformar a Kennedy o no, ¿no? Pero bueno, todo esto es muy Plutón en Acuario, son como experimentos nuevos, Plutón en Acuario, ¿no? De cosas a veces contradictorias, ¿no? El tema de la armamentística. Sí, por un lado, pues Trump va más de hablar con todo el mundo, de que no va a haber tantas guerras y tal, pero por otro lado es súper sionista. Entonces sí que cabe que en Oriente Medio la beligerancia aumente. Y incluso ya veremos qué pasa con Irán, que no le he mencionado, pero a ver qué pasa con Irán estos dos próximos años, porque está en el objetivo también del sionismo, evidentemente, y es enemigo de Trump. O sea, Trump no quiere cercar a Irán, ¿no? Y también en contra de la Reserva Federal se hacen comunicados también, el tema del dólar, la hegemonía del dólar, si va a seguir o no, pues bueno, mm, es contradictorio en el sentido que se ataca a la Reserva Federal, pero al mismo tiempo se quiere respaldar el dólar. Se quiere respaldar el dólar, pero también incluso por otro lado se adopta, hay una adopción de Bitcoin como reserva estratégica federal. Entonces, todo esto forma parte de ese intento que se está haciendo de transición financiera, que no se sabe muy bien cómo hacerlo, pero que con Plutón en Acuario también se va a acelerar con estos movimientos tan innovadores que promete, aunque muy contradictorios, como digo, este nuevo gobierno en Estados Unidos. Bueno, mencionar brevemente para ir acabando, aquí tenemos el ingreso solar, la carta del equinoccio del 2025 y bueno, me ha sorprendido que la luna está en general bastante bien aspectada, la vemos ahí cerrando trígonos al Sol y toda esa conjunción, vemos claramente aquí la conjunción Saturno-Neptuno y en general pues eso, me ha sorprendido que predominan bastante los aspectos armónicos. Únicamente vemos una oposición de Júpiter, todavía en exilio en Géminis a la Luna. Podría indicar un poco como la justicia en contra del pueblo, bueno, en algún momento como una confrontación de legislaciones o leyes en cuanto a la Luna, que es más el pueblo. Pero bueno, también Júpiter entrará en Cáncer más tarde, como he dicho, ¿no? Marte está en Cáncer, esto sí que puede dar una mayor visceralidad y agitación del pueblo. Eh, pero en general, en estas cartas yo siempre pues, me fijo más en la luna, que es el factor más rápido, que es como va a estar el talento general del público, de la gente, y pues se ve bastante armónica comparada con la de estos últimos años que estaba como más tensa la luna, ¿no? Todo lo demás pues es un poco, desde luego destaca la conjunción Saturno-Neptuno, que ya la he analizado, y la formación de los aspectos armónicos de los planetas lentos. Y el tema de los eclipses en el año, pues bueno, van a cambiar el eje de los nodos de signos, va a entrar el nodo norte en Piscis y su opuesto nodo sur en Virgo, ¿no? Los eclipses serán el primero lunar el 14 de marzo, seguido del solar el 29 de marzo, y la siguiente tanda a los 6 meses, pues el lunar el 7 de septiembre, perdón, que le seguirá el solar el 21 de septiembre. Habría que ver cómo marca también este cambio de eje nodal. Sí que es verdad que este último tiempo del nodo norte en Aries parece que sí que ha aumentado la beligerancia en el mundo, las guerras o las tensiones de guerra por Aries, nodo norte en Aries, al mismo tiempo que el nodo sur en Libra ha debilitado bastante la diplomacia y las relaciones internacionales, ¿no? Ahora esto va a cambiar y bueno, el nodo norte en Piscis veremos si puede dar un poco de mayor pacificación en algún sentido, o al menos también, siendo que venimos de 2 o 3 años de Saturno en Piscis, que se ha bloqueado bastante todo el tema más vinculado a la intuición y la espiritualidad, pues a ver si el nodo norte en Piscis puede favorecer un poco para reconectar con lo espiritual en algún sentido. Y el nodo sur estará en Virgo, pues debilitando bastante todos los temas Virgo, ¿no? Dando más problemáticas en temas, por ejemplo, laborales o en temas de salud, corporales, pues ahí es donde la energía como va a estar más debilitada, ¿no? Por último, mencionar, como he hecho otras veces, muy rápidamente, algunas de las lunaciones más significativas del año. La primera es la luna llena del 13 de enero, la que antecede a la toma de posesión de la nueva administración en Estados Unidos, como he mencionado, que es bastante tensa, sobre todo porque activa claramente la oposición Marte-Plutón. La oposición Marte-Plutón, que he mencionado como muy conflictiva,
que produce mucha agitación y tensión en Oriente Medio. Entonces habrá que vigilar porque es tal vez de las más tensas, por no decir la más tensa del año, la de enero del 25. Lo que es ya en febrero, tenemos una luna llena que está alineada por una T cuadrada a Urano. Entonces, esta luna llena, además Sol-Mercurio en Acuario, es como muy eléctrica y puede haber como situaciones imprevistas, descontroladas, situaciones, ya veremos lo atmosférico, lo climatológico también, porque es Urano, Acuario. Pero bueno, habrá que vigilar situaciones un poco como más accidentadas o más agitación o nerviosismo en general también puede dar. En marzo es la luna llena del primer eclipse y vemos que ya se forma lo que es, ya se activa la conjunción Saturno-Neptuno, porque esta lunación, esta luna llena, se alinea ya con Saturno-Neptuno, pero todavía en Piscis, porque claro, esto no lo he dicho, pero aquí el tema es que esta conjunción Saturno-Neptuno tan importante en el año 2025, en un primer momento entra un poquito en Aries, pero en un primer momento se va formando en Piscis. Entonces, realmente vamos a tener más una conjunción Saturno-Neptuno en Piscis que en Aries este año de 2025. Entonces, habría que ver eso cómo puede incrementar el desengaño, la desilusión, las estafas, o sea, cómo se pincha alguna burbuja, algo fantasioso o algo como idealizado de alguien o incluso de los mercados o de algo como, cuidado a partir de este eclipse, si se puede haber como un correctivo o un choque con la realidad de algo que estaba como excesivamente distorsionado o en burbuja de Neptuno, ¿no? Aquí tenemos una luna nueva de lo que es abril del 27 de abril, que es bastante tensa también. Este aspecto ya he dicho que es el último contacto de Marte y Plutón. ¿De acuerdo? Entonces aquí vemos que la luna nueva cierra una T cuadrada. Entonces, finales de abril es tenso. Nuevamente es tenso por eso, porque se forma otra tensión que es la última de Marte-Plutón. Entonces, a vigilar otra vez situaciones límites, situaciones de peligro, de alarma, el tema de Oriente Medio, pues bueno, puede nuevamente estar activo. A partir de la luna nueva del 27 de mayo, ya girando a final de mayo, empieza la cosa a suavizarse. Empieza la cosa a suavizarse y a ponerse como más armónica. Vimos esta luna nueva ya a principios de Géminis, preparando un poco ya la entrada de Urano en Géminis, que ya forma esta triangulación, este triángulo armónico de los planetas lentos y ya Saturno-Neptuno en Aries, como he mencionado, ¿no? Entonces es como que a partir de aquí, o sea, los primeros 4 meses hasta finales de abril o incluso primeros de mayo se ve tensión, pero luego parece como que se va suavizando porque van tomando ya más fuerza esos aspectos, la figura de aspectos armónicos de los planetas lentos. De hecho, aquí la vemos en junio, que también es importante, la luna nueva de finales de junio, porque fijaos que justo cae encima del Júpiter que ya acabará de entrar en Cáncer exaltado, ¿no? Entonces eso puede favorecerlo bastante, pero lo significativo es que hace la cuadratura a Saturno-Neptuno. Es decir, este es el último contacto de cuadratura de Júpiter y Saturno que he mencionado que tiene que ver mucho con crisis institucionales y político-institucionales. Y el mes de junio lo veo muy importante también en ese sentido, porque se alinea Júpiter, también Neptuno, es esta luna nueva. Entonces habrá que estar atento aquí, a ver qué ocurre o a ver cómo se moviliza el pueblo, porque esto puede producir una mayor exaltación y movilización del pueblo frente a algo institucional de este Saturno en Aries, ¿no? Entonces, el mes de junio aquí también lo veo como importante. Pero como digo, luego ya lo que son, hay lunaciones que, bueno, sí, son más tensas. Por ejemplo, la del 24 de julio es justo oposición a Plutón. Esto genera una tensión, pero ya vemos como que también es amortiguada, suavizada por los aspectos ya armónicos que van formando los planetas lentos, ¿no? Entonces, digamos como que incluso podríamos decir la primera mitad del año, hasta junio,
sobre todo más hasta abril. En mayo, junio ya empieza a cambiar, pero bueno, pongamos la primera mitad del 25 es más tensa y la segunda mitad no la veo tan tensa. Se suaviza bastante la cosa. De hecho, vemos aquí, por ejemplo, la luna nueva, que ya será eclipse del 29 de septiembre, pues vemos que sí, se alinea justo enfrente de Saturno-Neptuno, pero fijaos que cometa más interesante forma y ya vemos claramente cómo está esta, esta figura armónica de los planetas lentos entre ellos, que es la que va a preparar ya, la que va a perfeccionar todo lo que es el 2026, que se va a perfeccionar. Por lo tanto, ya para acabar, con esto quería ya acabar, para no hacerlo más extenso, pues es un poco mencionar lo que venía diciendo, ¿no? Que los primeros meses del año 2025, especialmente hasta abril, mayo, hay bastante tensión. Luego en junio puede ser un punto de inflexión crítico también a nivel institucional, gubernamental, en muchos lugares o en muchos sentidos. Y luego como que sí que hay tensiones, pero ya está formándose esta figura armónica de los planetas lentos. Entonces hay como este desarrollo creativo, industrial, de los avances tecnológicos que iremos viendo que seguramente que va a más y se acabará de perfeccionar el 2026, que sobre todo el 2026 pues va a ser el año clave, ¿no? Así que bueno, espero que haya sido de ayuda, que haya sido de interés ver este análisis exhaustivo de todo el año 2025 a nivel de astromundial y nada más, pues que tengáis un año lleno de realización, de bendiciones y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo.